Buenas noches con todos. Agradezco especial al compañero Marco Valverde por esta invitación que nos ha hecho a un grupo de amigos ancachinos para poder exponer algunos detalles sobre la problemática de nuestra región. Agradezco también al Grupo Emancipador por darme esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Si por favor puedo compartir la pantalla. Esta charla, soy el doctor Walter Durán, yo soy médico, mi especialidad es neurocirugía, me he desempeñado básicamente en el ámbito académico, pero estos últimos 2 años la situación de Ancash me ha llamado a entender y a tratar de ver un poco mejor la situación que va en nuestra querida región y en todo caso tratar de hacer cambios que correspondan, ¿no? Por ello el interés de estar acá y el interés también de que escuchen alguna posición que no solamente ha sido desde el punto de vista académico, sino también ya desde un punto de vista político, ¿no? De manera que esta presentación está diseñada para 30 minutos y espero que poder rápidamente empezar y cumplir con los objetivos. Quiero hablar inicialmente de unos datos iniciales en esta conversación, los objetivos que buscamos con esta disertación y finalmente algunos detalles que son necesarios. Entre los datos iniciales debemos entender básicamente lo que es salud, ¿no? Y para la Organización Mundial de la salud no solamente es el estar sin afecciones o enfermedades, sino un bienestar completo, físico, mental y social. Para ello es necesario, de acuerdo a lo que todos nosotros hacemos seguramente en este grupo, hacer un análisis histórico de lo que nos ha pasado en nuestro país y por ende en nuestra región. Hay un hecho muy resaltante en nuestra región, que es el terremoto del 31 de mayo, que fue un acontecimiento, fue una hecatombe con más de 150.000 muertos y la gran parte de la población que fue diezmada en todo el callejón de Huaylas y también la parte de la costa. Esto cambió radicalmente la estructura de nuestra sociedad, sobre todo la parte de la región sierra, y el modo de pensar a nivel nacional también, ¿no? Sin embargo, dentro de este contexto, antes de 1970, puedo enumerar acá algunos eventos significativos. Cómo nació el Ministerio de Salud, cómo es que se va, perdonen, se va afianzando la seguridad social por el desarrollo básicamente y el interés de devolverle a la clase trabajadora el interés de la salud y de la recuperación pronta para una mejor producción. En este sentido, durante todo este tiempo se fue dando una serie de acontecimientos que creó primero la Caja Nacional del Seguro Social y básicamente se creó en base al Hospital Obrero, que se llamaba antes, ahora se llama Hospital Almenara, y luego años después la creación del Seguro Social del Empleado. Para posteriormente estas dos entidades ser unificadas en el gobierno del general Velasco en el Seguro Social del Perú, que fue una institución bastante robusta, sólida, y que le dio un carácter de derecho a la salud de nuestro país. Sin embargo, este desarrollo en Lima no fue paralelo en las provincias, porque en nuestra región, por ejemplo, si bien es cierto, se dio el primer hospital de La Caleta porque era consecuencia también del desarrollo industrial, agrario de la zona costa del Valle del Santa. También como política de los gobiernos diferentes, en el hospital se creó en 1963 el Víctor Ramos Guardia, que es el actual hospital, y que nos ha mantenido hasta ahora bajo toda la cobertura del área de salud de la región Sierra.
Sin embargo, todo esto se trastoca o a mi criterio empieza a deteriorarse a partir de la década del 90, cuando hay una serie de cambios a las normas, a la regulación de la salud, creándose básicamente la ley, diversas leyes, entre ellas las que ustedes ven acá, que es sobre todo la seguridad social, la llamada modernización de la seguridad social, que crea las empresas prestadoras de salud, que son la base actual del sistema privado de salud en el país. Y también se da algunas bases de la descentralización que realmente no se ha completado hasta la fecha, ¿no? Finalmente, hay una ley que es el Aseguramiento Universal de Salud, que todos llaman seguro. Cuando uno le pregunta, ¿tiene seguro? Dice, sí, sí tengo seguro. ¿Cuál es su seguro? El SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud, que a mi criterio no es un seguro, ¿no? Entre los objetivos hemos dicho que la visión de la salud en Ancash como parte del Perú, que lo hemos estado viendo. Luego veremos las principales variables de análisis de la salud en Ancash y obviamente las propuestas de cambio. En esta primera parte de la visión de Ancash veremos dos puntos, la gobernabilidad y la descentralización, porque creo que son dos puntos importantes de cómo Ancash ha trascendido en la salud, ¿no? Son puntos bastante importantes. Luego, en el segundo punto, veremos la infraestructura, cómo tenemos la infraestructura en Ancash, los recursos humanos, el equipamiento y los suministros médicos, y finalmente haremos un poco de análisis del COVID-19 y al finalizar la propuesta de cambio. En cuanto a la gobernabilidad, nos movemos nosotros en un estado con 3 niveles de gobierno, lo conocemos, un ejecutivo. Sin embargo, todo esto también se da en la parte del legislativo, ¿no? Que no hay una conexión directa y hay un centralismo marcado. Pero como dijimos inicialmente, la salud nació mal en nuestro país. De manera que la salud no es el Ministerio de Salud el ente rector, como todo el mundo dice y comenta y propone, sino que hay muchos sistemas de salud acá. Entre ellos e-Salud, que es lo que fue el IPS, ¿no? Que básicamente atiende a un 20-25% de la población y está directamente dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero hay otro grupo de entidades que prestan salud a la policía, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa, la sanidad de las Fuerzas Armadas, que en provincia se hace mucho más crítico, porque cuando un policía tiene un problema, el nivel de atención y de resolución, tanto a nivel costa como sierra, es mínimo, es casi nada. Entonces, los policías tienen que acudir a la parte privada con la que se hace convenios generalmente y no logran cumplir con su cometido. Y el gobierno regional nombra a los directores en este caso de salud, que es la Dirección Regional de Salud, pero este director regional de salud no tiene influencia sobre los demás componentes del sistema, sobre por ejemplo, las direcciones de los hospitales, que simplemente son nombrados por la Dirección Regional de Salud, perdón, por el gobierno regional, ¿no? Directamente, y no por una de las gerencias de desarrollo social, y no por el director regional de salud, que es otra aberración. Y así, hay una serie de cosas que si vamos analizando, podremos ir viendo cómo este desgobierno que nos produce todas estas alteraciones finalmente se traducen en una mala atención de salud, ¿no? Como dijimos, el Ministerio de Salud fue creado básicamente para ver salud pública en función al trabajo y la previsión social de hace muchos años. Pero antes, en 1910 ya hubo conatos de darle al trabajador una necesidad de salud, ¿no? Se crearon, hay varios ítems acá, y como hemos dicho del seguro del empleado, que se juntó con el gobierno revolucionario, se creó el IPS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, y que además veía no solamente la parte de salud, sino las pensiones, ¿no? Las pensiones, que era básicamente, me parece que una administración que fue aprovechada por el gobierno
dictatorial de Fujimori para cambiar todas las normas de administración de pensiones en nuestro país y que lo vemos actualmente, ¿no? De manera que en 1997 se da esta ley de la modernización de la seguridad social, que ahí se terminó de completar todo. Y finalmente una serie de eventos como el decreto legislativo 157 que permite, entre comillas, la modernización de la gestión de la inversión pública, que implica el desarrollo de la participación de la actividad privada en la construcción o en la generación de infraestructura de salud, ¿no? Todo esto, la corrupción, que lo van a tocar en otro tema, que es muy importante, pero que es sinónimo de inestabilidad. ¿Inestabilidad por qué? Porque en los últimos, desde que se empezó a desarrollar la región Ancash, bueno, teóricamente en 2002, pero la regionalización, el intento viene, como ustedes saben, de mucho más atrás. Pero a partir del 2002, estos fueron los gobernadores regionales. Ninguno se ha salvado de ser vacado y 3 de ellos actualmente están en la cárcel de Huaraz. Eso les puede dar la idea, incluyendo el último, ¿no? El ingeniero Juan Carlos Morillo, que está por un presunto delito de colusión, está entre rejas, ¿no? Esto es necesario recalcarlo porque esto han sido graves hechos que se han producido a raíz de esta pandemia, ¿no? Que en algún momento tendremos motivo para comentarlo también, ¿no? Entonces, la gobernabilidad y la descentralización han sido bastante importantes y entre la descentralización, la Constitución ha jugado un papel importante del 90, la Constitución del 93, que también será motivo de analizarla después, ¿no? Entre las principales variables de análisis de salud en Ancash, vamos a tocar algunos datos sobre lo que ustedes ven acá. Primero veremos los datos que considero que son importantes. Nuestra región tiene básicamente 2 áreas, como ustedes ven acá, un área que es la costa y un área que es la sierra. La población está prácticamente dividida en 2, siendo mayor en la parte de la sierra, es decir, la cordillera de los Andes nos divide prácticamente en 3 subregiones, ¿no? Y justamente hay una provincia, el Santa, que prácticamente es la que tiene más de 1/3 de la población, ¿no? Y por ello es determinante en muchas actividades, sobre todo las políticas, porque los últimos gobernadores, o mejor dicho, casi todos los gobernadores han sido de la región costa, ¿no? Y no de la sierra. En nuestra población ya dejó de ser una población infantil y juvenil, ¿no? El mayor porcentaje es una población adulta y una adulta mayor, como pasa en todos los países del mundo actualmente, ¿no? Y por ello el problema de salud también ha cambiado. De las enfermedades que han sido básicamente infectocontagiosas han pasado a ser enfermedades, enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo problemas cardíacos o problemas pulmonares o problemas neurológicos y neuroquirúrgicos, ¿no? Uno de los factores importantes de analizar es la mortalidad materna, como hemos visto, como vemos acá, para el 2017, que son datos que he podido conseguir, en la DIRES se registró 9 muertes maternas, que es una situación bastante catastrófica y de mal índice para cualquier dirección regional de salud, ¿no? Y se da, si ustedes analizan eso, porque simplemente en nuestra región el nivel de atención a nivel de la capa o de la parte de atención primaria para la salud es bastante precaria, de manera que asociado a este problema transversal que son las comunicaciones,
la evacuación se hace difícil y generalmente cuando llegan a hospitales como el Víctor Ramos Guardia, como ven acá, hay 2 fallecidos, los pacientes llegan ya prácticamente en muy mal estado, ¿no? Entonces, la salud es una situación transversal, como lo es resolver el problema de transporte, resolver el problema de la alimentación o la desnutrición, etcétera, ¿no? En cuanto a la infraestructura de salud, estamos divididos en 6 redes, 2 para cada subzona, 2 para la costa, como dice, Pacífico Norte y Sur, 2 para la zona del Callejón de Guaylas, norte y sur también, y 2 para la parte con Chucos, ¿no? Todas estas redes se articulan en lo que son los hospitales, los 3 hospitales de nivel 2-1 que tenemos, ¿no? A nivel de Ancash. Pero hasta la normativa, como decíamos, y acá se demuestra que el MINSA no es el ente rector, porque acá hay una clasificación de niveles o de categorías de establecimiento de salud por el MINSA, que completamente de lo que es salud y obviamente difiere de la parte de las Fuerzas Armadas y Policiales y de la parte de la parte privada, ¿no? O sea, no hay una uniformidad de criterio, lo que se llama Hospital 3 para el MINSA puede ser 4 para el salud, entonces ni siquiera en eso hay un consenso, ¿no? Esta es la distribución, tenemos 420 centros de salud, lógicamente en la parte, el primer nivel de atención que vendrían a ser los establecimientos de salud de 1.1 a 1.4, vale decir, atención básicamente de tipo ambulatoria, de tipo de atención básica sobre enfermedades prevenibles, inmunizaciones, qué sé yo, son la mayor parte. Sin embargo, estos están totalmente desabastecidos y uno de los informes últimos que se tiene, básicamente esa capa está prácticamente no abastecida, ¿no? No cuenta con médicos y no cuenta con personal de salud tampoco, ¿no? Solamente tenemos, como hemos dicho, 3 hospitales, dos en Ancash que tratan de resolver todos los problemas y que si por normativa fuera, ni siquiera tienen la prerrogativa de solucionar problemas de salud mayores. Por eso es que todo se tiene que transferir en el caso del Seguro Social, a Trujillo, a Chiclayo, o finalmente el paciente termina en Lima, si es que esto fuera así, ¿no? O sea, realmente es un sufrimiento y es una catástrofe para todos los encachinos que tienen problemas de salud. Y si no tiene seguro social, el problema es mayor, porque conseguir un hospital acá en Lima de otro nivel es complicado. Y los hospitales de nivel 2.2, por ejemplo, Víctor Ramos Guardia, en la parte neuroquirúrgica, neurocirugía debería hacerse en un hospital 3.1, sin embargo no se desarrolla ahí. No hay, los neurocirujanos tienen que ser contratados con otros, con recursos propios o de repente estar mendigando al gobierno regional que le amplíe el presupuesto para poder hacer pagos que finalmente a especialistas como neonatólogos, por ejemplo, que debería tener y no los tiene, porque justamente el nivel de resolución es malo y la posibilidad de acreditación del Víctor Ramos Guardia ha sido también bastante compleja, ¿no? Entonces son problemas que se ven a nivel ya de salud y que son graves para todos los que vivimos la salud en nuestro país, ¿no? En nuestra región. Estos son los 3 hospitales ubicados, como lo hemos mencionado. Obviamente hay un sistema de redes que no funciona. Y en cuanto a recursos, esto es evidente, ¿no? Miren el grado de centralización de los 86,000 profesionales médicos que hay en el país. El 55% está en Lima y en regiones como Amazonas y Tumbes prácticamente hay una cantidad ínfima de médicos. Ancash por lo menos tiene prácticamente 2% del total de médicos. Sin embargo, carece mucho de
de poder desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero Lima tiene la mayor cantidad de pobladores, entonces obviamente va a haber mayor cantidad de médicos, ¿no? Si Ancash tiene 1.200.000, mientras Lima tiene 10 millones, lógicamente es necesario que haya más médicos. Sin embargo, si nosotros hacemos lo inverso, analizamos la cantidad de médicos por habitante, entonces Lima tiene por cada 219 habitantes un médico, mientras en Amazonas es lo inverso, o sea, por cada 1.600 habitantes hay un médico, y en Ancash tenemos por cada 711 habitantes tenemos un médico, ¿no? Esa es nuestra triste realidad. Y si hablamos de otro grupo de profesional, como son nuestras queridas enfermeras, la cosa es muy similar. Así que ahí no hay alternativa. Tenemos que hacer algo para cambiar esta triste realidad. Hay centros formadores, pero una de ellas, que es la Universidad San Pedro, por ejemplo, que es parte también de lo que hemos dicho, ¿no? Es parte de la educación. Prácticamente es una entidad que ya va a tener que resolver su problema de acreditación con los entes correspondientes, ¿no? Y la Universidad de Santiago de Antunes de Mayolo está creando su facultad de medicina, y eso tiene que ser, tenemos que aprovechar para que esta facultad de medicina sea, junto con la Universidad de Santa, dos entidades que puedan resolver estos problemas de personal de salud, que no lo vamos a conseguir si no es formando a nosotros mismos, a nuestro personal de salud, de acuerdo a ciertos criterios y de acuerdo a la necesidad de la región. Yo personalmente estoy convencido que si se articula la formación, que no se ha hecho a nivel nacional, pero que si logramos articular la formación de personal de salud en nuestra región con los intereses que tiene nuestra región, creo que sí vamos a poder resolver en algunos años esta falta de personal. De otra manera va a ser bien difícil que nosotros consigamos. Sabemos que las posibilidades del SERUMS, de que la gente vaya ahí, es solamente temporal, y generalmente los colegas que van a hacer SERUMS terminan absorbidos por Lima, que es prácticamente la ciudad que le da todas las posibilidades para el desarrollo a los médicos, ¿no? En cuanto a la infraestructura y equipamiento de los suministros, como hemos dicho, hay falencia, no solamente de hospitales como infraestructura, sino de equipamiento, ¿no? Nos falta desde simple rayos X en los hospitales 2.1 que hay a nivel de la región, hasta no tenemos resonador en la región sierra de Ancash. ¿Cómo podemos hacer un análisis moderno si es que no tenemos resonancia magnética? Y tenemos tomógrafo 1 en el hospital de E-Salud, que funciona muy bien, pero que es muy limitado para la población, pero y no hay más, ¿no? Y hay entidades privadas, una entidad privada que da apoyo para este tipo de diagnóstico, ¿no? En cuanto al COVID, analizando un poco ya el COVID, que es lo que prácticamente ha demostrado que nuestro país nos está demostrando que este modelo económico el que seguimos no es el mejor. Y es lamentable porque lo está demostrando con vidas, ¿no? Vidas de queridos amigos, de personas distinguidas, de personas del día a día de nuestra región, de nuestro pueblo, que vemos sin poder hacer nada, que fallecen. Y eso nos está demostrando esta pandemia, ¿no? De manera que haciendo un poco de análisis, no solamente basta decir que que el país debe dedicar el speech un poco
perdonen la palabra de speech, ¿no? Pero eso es lo que se usa ahora. No me gusta usar los términos, pero el diálogo, la comunicación, que básicamente se da en decir, oye, aumentemos el Producto Bruto Interno, que nuestro país solamente dedica el 3% del Producto Bruto Interno para salud, y hagamos que sea como nuestros vecinos, como por ejemplo Colombia o Chile, que tienen mayor inversión en salud. Sí, es cierto, pero también el problema está en el modelo de gestión. El problema también está en la corrupción que tenemos en nuestra región, que es mayor que cualquier otro problema. Nos falta recursos, cierto, pero también nos falta ser tajantes y nosotros como sociedad civil involucrarnos más en estos problemas, porque si no es así, simplemente nos van a seguir gobernando aquellos que no entienden que lo importante es hacer obras y no robar. Así de claro. Miren, la inversión per cápita en salud, Noruega tiene $9,000 por habitante. En Perú salimos de esta escala porque no entramos. Cuba tiene prácticamente $600 con todo el bloqueo económico y todos los problemas económicos que tiene Cuba. Tiene mayor inversión en salud que nosotros, que tenemos solamente $150 por persona. Creo que debe llamar a la reflexión eso. En cuanto a los casos, no difiere mucho de la realidad nacional. Es cierto que en algún momento Ancash fue un pico terrible por la inestabilidad que teníamos y por la mal entendimiento de nuestras autoridades, sobre todo de la gobernación regional, que no entendió a esta pandemia en sus justas dimensiones. Lamentablemente esta tasa de letalidad llegó a 5,5, o sea que fue el más alto de todo el país en algún momento. Y el grado de compromiso de los colegas de la atención de salud fue también altísimo. Murieron muchísimos, pero que ahora como que ha bajado. Somos entre el quinto para el nivel del ministerio y a nivel de la región el octavo el lugar que ocupamos en la calamidad de esta pandemia, ¿no? Este es los casos que se presentan en nuestra región. Hemos visto que todo empezó en abril del año pasado. En julio, agosto se consiguió el pico más alto. Todos hemos sido testigos de la falta de oxígeno, de la falta de EPPs y todo lo demás. Y nada hemos aprendido porque la curva sigue avanzando. Esta vez la curva, ojalá que no sea tan catastrófica como de la primera ola, pero no hay nada que nos haga decir que no va a ser así, ¿no? Ojalá que el curso natural de la enfermedad, porque esta es una de las conclusiones, hemos dejado a esta pandemia que vaya por el curso natural de la enfermedad, es decir, que haga lo que tenga que hacer y si se tiene que retirar, se retire, porque no hay otra cosa más que hacer, como todas las pandemias que hemos pasado en los siglos pasados, ¿no? Que esta no es la primera pandemia que nos agarra. Lo que pasa es de que el grado de comunicación es tal que todos nos enteramos por las redes, por la televisión, por los medios de comunicación, de todo lo que pasa el día a día. Pero en 1918, con la gripe española, pasó una cosa peor que esta y bueno, terminó pasando, ¿no? Sin necesidad de vacunas y demás. No digo que no debe haber vacunas, por supuesto, pero en nuestro país eso es lo que está pasando, darle rienda suelta al curso natural de la enfermedad, lo cual no debería ser, sobre todo porque sí tenemos recursos para poder cambiar esta historia natural de la enfermedad, ¿no? No podemos decir el curso natural de la enfermedad ya que siga matando a la gente. No es así. Tenemos que cambiarlo. Estas son las camas UCI que tenemos. Se ha ampliado, es cierto, se ha hecho obras en el estadio de Rosapampa para nuestra región y en el Esar Guzmán Barrón en Chimbote. Sin embargo, gracias a estas obras, nuestro gobernador está en cárcel ahorita, ¿no?
Entonces, no tenemos, como ustedes ven acá, camas disponibles de UCI en Ancash, ¿no? De las que se han ampliado, de los IOR que se hicieron tanto para la ampliación en el Hospital Víctor Ramos Guardia y en el César Guzmán Barrón, prácticamente se han ampliado bastante poco, no es lo que se hubiera querido para una segunda ola. Solo tenemos 10 camas, perdón, 12 camas a nivel del Víctor Ramos Guardia que son para COVID y de los cuales ya todas están saturadas y la infraestructura es deficiente, asociada a que solamente se tiene una planta de oxígeno que ha sido producto de la presión social y de la buena voluntad que ha tenido la parte privada para poder ayudar a todo esto. Básicamente no se ha hecho más nada, ¿no? O sea que esta segunda ola nos agarra tal vez peor que la primera ola, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus ha cambiado su biología, ¿no? Y es más agresiva. Como les decía, esto es para el ministerio, ¿no? La tasa de letalidad en Ancash es 4.6. Para el gobierno nacional somos el quinto, como dijimos, pero si analizamos, somos el octavo para el gobierno regional, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de cambio? Las propuestas vienen a ser políticas y técnicas. Políticas porque es hora y es momento en que nuestra región vea la necesidad de que cada uno de sus miembros se involucre en la solución política de los problemas, ¿no? Basta ya de que nos sigan gobernando aquellos que solamente piensan en lucrar y engordar sus bolsillos con el riesgo de que no les interesa de terminar en la cárcel, ¿no? Sino que nosotros tenemos gran culpa de eso porque nosotros hemos permitido que ese tipo de gente siga ahí gobernando. Tenemos que tomar las riendas por nosotros, la sociedad civil organizada, y hacer una lucha contra la corrupción. Es difícil porque la corrupción está en el ADN de todos los habitantes. Uno va a una oficina y para pasar el expediente de una carpeta a otra carpeta o de un lugar a otro, necesitan, como dicen nuestros queridos periodistas, una aceitada. Y eso tenemos que cambiarlo, porque nosotros como sociedad tenemos que mejorar y tenemos que cambiar. Entonces, el cambio radical del modelo de gestión, porque eso es lo que tenemos que hacer, tiene que hacerse ya. No es un problema del sector salud, la salud. Es un problema de todos, es un problema integral. Tenemos que entenderlo. Es problema de vivienda, es problema de transporte, como lo hemos dicho. Un paciente que tiene problemas en Pomabamba o en Mariscal Usuriaga, en Piscobamba, tarda tranquilamente 8 horas y eso en épocas de estiaje, donde la carretera está más o menos bien, en llegar transferido a Huaraz y como normalmente no se puede resolver el problema, tienen que pasarse hasta Lima. Y ese es el grado del centralismo. Tenemos que ofrecerle mejor alimentación a nuestra población y eso pasa por la agricultura. Tenemos que ofrecer mejores índices de saneamiento, porque eso pasa por el parasitismo que se tiene. El 60% de los pobladores de Huaraz, tiene parásitos intestinales. Y no se alarmen porque esa es la realidad. Lo que pasa es de que para nosotros los parásitos, como no los vemos y no los sentimos, son normales. El problema de la citicercosis es alto. Entonces, es cierto, tenemos que, este problema no es problema de sector, es un problema integral. Lógicamente esto pasa por una mejor relación entre todos estos niveles de gobierno que hemos dicho, ¿no? Lamentablemente lamentablemente digo porque hay mucha gente que inclusive quiere que Ancash se independice, ¿no? Que dice, bueno, tenemos todo a nuestro favor, hay que independizarnos. Y no va a ser raro que en algún momento la situación tienda para esa dirección, ¿no? Pero tenemos que mejorar esta relación entre el gobierno central, el gobierno regional y sobre todo el gobierno regional y gobiernos locales. Gran parte de nuestra pandemia pasa por la constitución
del Consejo Regional de Salud, que está en nada, ¿no? Que solamente sirve, que está en el papel, ¿no? Lógicamente, las consecuencias son esas y por eso es que tenemos que cambiar la Constitución, porque la Constitución es el reflejo de una ingobernabilidad, ¿no? Y esto puede ser motivo de análisis, que no es el momento. Esto es lo que les decía, ¿no? La Constitución dice que en su artículo 43 que el Estado es uno e indivisible, ¿no? Entonces, tranquilamente los ancachinos podemos hacer un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo país. Pedir simplemente que el Estado que supuestamente nos representa a nivel nacional, pues no sea así, ¿no? Pero esto sea inconstitucional, es más, hasta uno lo pueden acusar de ser subversivo, ¿no? Como dice alguien, de terruquearnos, ¿no? Y, y sí, está dentro de la voluntad de los pueblos, ¿no? El que nosotros como Ancash tengamos de ver que nuestra región debe ser una región con pleno desarrollo, ¿no? Eso es lo que nos compete, que nos corresponde, ¿no? Como ciudadanos. La propuesta técnica va por lo que ustedes ya también pueden inducir o concluir de esta charla, que tenemos que quitar esta brecha de infraestructura que tenemos, construir nuevos hospitales, formar recursos humanos en nuestra región y, lógicamente, ver sobre esta brecha de suministros médicos que ha sido crucial en esta pandemia, las EPPs, ¿no? ¿Por qué no hacer EPPs en nuestra región, ¿no? ¿Qué nos falta, no? ¿Qué nos falta? La infraestructura es vergonzosa porque estos hospitales debían haberse construido desde 1910, desde el 2016 tienen presupuesto asignado por el gobierno central para construir. El hospital de Recuay es un hospital que fue reemplazado por la comunidad cubana cuando nos ayudó en 1970 y en esa infraestructura seguimos nosotros atendiendo. Bueno, nuestros colegas que están ahí siguen atendiendo a la población, ¿no? Con esa infraestructura de 1970 que fue hecha básicamente por el terremoto. Lógicamente los hospitales de Huaylas, de Yungay y demás, sobre todo de Pomabamba y de Huaylas, de Pomabamba ya se ha empezado la construcción, pero la construcción en este programa de reconstrucción por cambios, es decir, que el gobierno inglés va a poder hacer esa infraestructura sin rendir cuenta a nadie. Muchos dicen que ese modelo de gestión es el mejor porque simplemente avanza y no con las trabas del gobierno regional o el gobierno central, ¿no? Pero eso también sería motivo de análisis, ¿no? De ver los pros, de los contra, ¿no? El hospital de Huari y de Guarmey, que van a ser realizados por obras por impuestos, que ya están en camino, que van a ser desarrollados por Antamina, creo que son hospitales que van a ver la luz del día de acuerdo a la implementación de esto, ¿no? De esto, salvando los problemas que se tenga. Esperemos que este año empiece la construcción de estos dos hospitales que, hasta donde sabemos, sí va a ser posible, ¿no? Y finalmente, nosotros como sociedad civil estamos impulsando es la construcción del nuevo hospital de Huaraz que pretendemos que sea nivel 3.1. Sabemos que esto es en función de modernizar las redes, de entender que las redes a nivel de la región Ancash tienen que funcionar como funcionan para que sean exitosas. Los hospitales de nivel 2.1 tienen que ser la base fundamental de la atención a nivel de las provincias y tiene que haber un hospital de nivel 3.1 que resuelva estos problemas que no pueden ser resueltos en el hospital 2.1. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de seguir transfiriendo a nuestros pacientes delicados a Lima y mendigar camas, porque eso es lo que hacemos, mendigar camas, mendigar atenciones de salud que no tenemos por qué hacer los ancachinos, no tenemos por qué. Y la sociedad civil se ha organizado, afortunadamente se ha dado, ya hay una carta de intención firmada entre el gobierno regional
con la compañía minera Antamina por 313 millones de soles para hacer una obra por impuestos que se está canalizando. La sociedad civil, que inicialmente el año pasado nos constituimos como un comité pro construcción del hospital, ahora somos una asociación pro desarrollo integral de Ancash, que está siguiendo y que está dando proactivamente luces para poder nosotros contribuir en la construcción de este hospital, porque recordemos que un conato de construcción del hospital se dio en el corrupto gobierno de Álvarez, para construir sobre la estructura que está el hospital Víctor Ramos Guardia, un nuevo hospital. La sociedad ancashina nos hemos juntado los profesionales asociados con redes, que es la organización que agrupa a los decanos de los colegios profesionales. En esta asociación estamos involucrados libre y voluntariamente, médicos, enfermeras, hay arquitectos, el decano del colegio de arquitectos, los ingenieros, el decano del colegio de periodistas, los decanos de los diversos colegios profesionales están impulsando esta asociación y proactivamente estamos dando propuestas de solución para la mejor construcción de este hospital que ya tiene partida de nacimiento, ¿no? Que ya tiene partida de nacimiento, pero que nosotros estamos impulsando desde el punto de vista social para que nuestra región tenga un hospital de primer nivel en el que se pueda hacer atención moderna para nuestra población que lo requiere, ¿no? Esta es una de los tantos terrenos que hemos visitado, la asociación. Este es un terreno en el que está en la parte de la Cordillera Blanca. Lo que queremos y tenemos la intención es de hacer una ciudad de salud en la que podamos nosotros tener no solamente el hospital de atención para pacientes complejos, sino también involucrar, ojalá que así sea, tenemos que convencer a las autoridades de la universidad para que adjunto a este hospital esté la Facultad de Medicina de la UNASAM, para que el desarrollo histórico de la formación de profesionales de salud sea realmente completado por primera vez y hecho por primera vez en el país, en nuestra región, ¿no? Ninguna facultad de medicina, incluyendo la parte privada que es Cayetano Heredia, no tiene un local propio, no tiene un local que sirva de formación de profesionales de salud. Este es un desarrollo histórico anómalo que se ha tenido en nuestro país, y creo que los ancashinos tenemos esa oportunidad de poder construir una facultad de medicina que cumpla con la formación, con los altos estándares que se requiere para que nuestra población regional tenga la mejor atención. Esto mismo puede ser replicado en la zona costa con la Universidad Nacional del Santa, tratando de hacer el desarrollo, como lo hemos dicho, de profesionales para que nuestra región cuente con ello. Soñar que algún médico formado en Lima o en el Cusco o demás vaya a nuestra región es simplemente seguir soñando. Nosotros tenemos que involucrarnos en ello. Y lo hacemos no porque nosotros quisiéramos decirlo, sino porque realmente esa es la forma como se han desarrollado la medicina en otros países. En Brasil, sin ir muy lejos, en Argentina, ¿no? Los principales centros de desarrollo de salud no están en las capitales de los países, ¿no? El mejor centro neuroquirúrgico de Brasil no está en San Pablo, en Brasilia o en Río de Janeiro, que hay muy buenos. Está en Curitiba, está en Salvador de Bahía, están fuera. Los mejores hospitales actualmente que se están desarrollando en Argentina no están en Buenos Aires, están fuera. Y eso se tiene que hacer, tenemos que aprovechar. Eso también se replica en Francia, se replica a nivel de todo el mundo.
Entonces, no estamos descubriendo la pólvora, sino es solamente replicar el proceso histórico que se vive en otros países. Ojalá que nuestra población ancashina entienda eso y sea parte de esta asociación, que es lo que nosotros pretendemos hacer, la conjunción de voluntades de los diferentes profesionales de Ancash, ¿no? Vamos a luchar porque este hospital se construya en la mejor manera, de la mejor manera, no solamente con desarrollo urbanístico, sino desarrollo de infraestructura y desarrollo tecnológico que requiere, ¿no? Se requiere abundante desarrollo tecnológico para poder desarrollar las demás provincias. Este hospital tiene que estar provisto de telemedicina, de historias clínicas digitales, para modernizar nuestra región. Y ojalá que nuestra región sea el modelo de desarrollo del país, porque eso es necesario hacerlo. Esto que se está planteando es imposible hacer en Lima. Es imposible hacer en Lima porque no están dadas las condiciones para que se haga en Lima. En Lima hay otros intereses, pero si Lima ve que nuestra región se desarrolla de esa manera, va a copiar ese modelo. Va a copiar y eso es lo que queremos para nuestro país. Hacer el desarrollo de nuestro país en función al desarrollo de competencias que se desarrollen en nuestra región Ancash. Bueno, creo que básicamente en aras del tiempo eso es lo que podemos decir. Agradezco mucho su atención y creo que podemos abrir una mesa de diálogo en base